¿Conseguirá Conan vencer a Gizazul y convertirse en rey? ¿Asumirá su condición sexual? ¿Dejará de tomar psicotrópicos? Lo averiguaremos en la última parte de esta saga que nos hace exclamar: ¡joder! En 1997 ganó el cine. Comenzamos La Flecha de Cristal con una sutil referencia a la guerra de Vietnam. Un viejo moribundo le encarga a Conan custodiar una flecha mágica. El episodio se centra en dos hembras que rivalizan por los afectos de un hombre. ¿Puedo verla? Que, bueno, de nuevo, no es ese tipo de hombre. Tal vez luego. En teoría, la flecha puede destruir el mundo si cae en manos de Gizazul, pero la verdad es que solo sirve para abrir esta puerta de Minas Tirith pero en cutre. Y en teoría, al atravesar esa puerta se llega al país de la bruma, de donde ningún hombre sale vivo, pero lo único que encuentran es una vieja en camisón. ¿Quiénes sois? ¿Y qué queréis? Este bosque está desierto. Y por fin llegamos al episodio donde aparece Red Sonja, uno de mis personajes preferidos de Robert T. Howard. Breve repaso de datos fundamentales. Robert T. Howard creó a Sonja la Roja en el relato La sombra del buitre, y no tenía nada que ver con Conan. Se trataba de una guerrera que luchaba contra los turcos en el siglo XVI en el asedio de Viena. Fueron Roy Thomas y Barry Windsor Smith quienes integraron a Red Sonja en el mundo de Conan, aunque fue John Buscema quien diseñó el clásico atuendo de bikini de cota de malla, probablemente la ropa más incómoda y políticamente incorrecta de toda la historia de la fantasía. Un grupo de soldados mercenarios abusaron sexualmente de Sonja y asesinaron a su familia. Sin embargo, Sonja sobrevivió y al despertar contempló una visión. Una forma humana habló a Sonja prometiendo otorgarle la fuerza de un guerrero, con la que vengaría la muerte de su familia y conquistaría el mundo, con la condición de que jamás se doblegara ante un hombre, a menos que éste la venciera en un combate justo. Sonja aceptó y desde ese día se convirtió en vagabunda y espadachina a sueldo. Brigitte Nielsen interpretó a la guerrera por primera vez en el cine, en El Guerrero Rojo, dirigida por Richard Fleischer, donde Conan se transformó en Calidor. What the fuck? Who are you anyway? My name is Calidor. ¿Qué tal le irá a Sonja en la serie alemana? Conan está intentando salvar a este carromato de despeñarse, pero cuando ve a la pelirroja con pinta de travelo, bueno, por él, el carro puede irse a la mierda. ¿Qué ocurre? Pero resulta que Conan y Red Sonja no chapan en todo el episodio. No, es el enano quien chapa. Sí, ya lo he visto. Prefiero el aguardiente y la buena compañía. Bien, ¿Bien? ¿Qué quieres decir? que me gusta el aguardiente y la buena compañía. El episodio es muy aburrido, con la clásica trama cliché de Conan y sus amiguitos salvando a un mago jovencito a quien Conan mira de un modo muy goloso. Veredicto. Nos acercamos al final de la serie y la tensión entre Gizazul y su calavera crece. Conan se encuentra en el fondo de una cueva con Jared Leto. ¡Corre, Conan, corre! No tienes nada que hacer frente a su chapa vegana. Esto es carne. ¿Comes carne? Solo los bárbaros la comen. Los dioses nos dieron las verduras. ¿Estás listo para callarte un momento? Pero el guionista se olvida de este tema y 2 escenas después Jared Leto mata a una araña de un piedrazo para comérsela a Conan. Perdón, quiero decir, para comerse la araña. Se me ha ido. Gizazul lanza una especie de llama celestial para matar a Conan, pero falla el tiro y mata a Jared Leto, dando lugar, por tanto, al momento más emocional y, por tanto, peor interpretado de toda la serie. ¡No! Gizazul y su calavera de la EC Comics han hecho una apuesta, que Gizazul pierde y no cumple, lo que tendrá funestas consecuencias para él. Los rubíes. Me debes 100 rubíes. Quiero mis rubíes. Págame lo que me debes o no volverás a verme. Quería decirte que pagaras la coca y ese preaviso. El siguiente episodio tiene un momento donde suena un rugido de leopardo mientras Robert McKay pega un saltaco. Sí, vamos a verlo otra vez. El siguiente y último episodio narra cómo Conan tiene alucinaciones por una flecha envenenada. Alucinaciones como esta. Esto deja paso al montaje más what the fuck de la historia de los montajes. What the fuck.
No entiendo nada. Cocaína. En fin, último episodio. Gaspar, Melchor y Baltasar se unen a Conan. I am the Emperor Norbu. Of the Black Kingdom? Obviously. Ayudan a Conan a atacar el castillo de Grayskull de Gis Azul. Y entonces se viene el final. ¿Y qué puedo decir? Es un final que está a la altura de todo lo que hemos visto. Y no era nada fácil. Gis Azul implora a su esqueleto rebelde que se aparezca en la pileta de agua. Y entonces... Now, rise up! Gis Azul! Your head is mine! ¿Cómo ha hecho Conan para meterse ahí si Gis Azul no ha salido de la habitación? Es una pregunta que quedará sin respuesta porque Conan ahora es el rey. La verdad es que dudo mucho que haya serie peor que esta ambientada en el mundo de Conan, ¿verdad? ¿Verdad? Conan, the mightiest warrior ever, his quest to undo the spell of living stone cast upon his family by driving the evil serpent men back into another dimension and vanquishing their leader, the cruel wizard Rathamon.